This is a production of World Video Bible School. To God be the glory. Amigos, ahora estaremos estudiando dentro del plan que ha dado Dios para salvar al hombre. Estaremos hablando acerca y estudiando acerca del arrepentimiento. La definición del arrepentimiento es de la siguiente manera. Arrepentimiento significa un cambio de mente que da como resultado un cambio de conducta y por ende un cambio de vida. Es un cambio de mente y de vida. El arrepentimiento da lugar a la fe. Uno cambia su pensamiento por aceptar lo que una vez rechazó. Ahora cree y tiene confianza. El arrepentimiento, por lo tanto, da lugar a un cambio en una conducta armoniosa con la nueva fe que ha recibido. Por lo tanto, el arrepentimiento es un acto de fe por el cual un hombre cambia su mente acerca de su vida pasada de pecado y resuelve vivir para Cristo en el presente y para el futuro. El Evangelio de Cristo es de esta manera, ese poder de Dios para traer la conversión del hombre, para cambiarlo completamente. Veamos la importancia del arrepentimiento que nos muestra la Biblia. Vamos a ver el primer punto. El primer punto nos hace ver que el arrepentimiento es indispensable para la salvación. Es esencial, es necesario el arrepentimiento para obtener la salvación de parte de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, veamos la importancia del arrepentimiento según Dios. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios declara a los hombres que se arrepientan y se conviertan para que sus pecados sean perdonados, sean borrados. Es indispensable entonces para que Dios borre nuestros pecados, que nos arrepintamos, que cambiamos nuestra mente, que aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. De otra manera, no habrá perdón de pecados. El arrepentimiento es necesario para que el hombre que está muerto en sus pecados reciba la vida de parte de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, leemos otra enseñanza acerca del arrepentimiento. Dice el Señor así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida espiritual. Recuerde que el pecado mata, el pecado separa de Dios, el pecado nos hace morir espiritualmente. De modo que a través del arrepentimiento el hombre puede alcanzar la vida espiritual de parte de Dios. La vida que da Dios, la comunión con Dios puede ser restablecida a través del arrepentimiento. Todo esto nos muestra la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida del creyente. La Biblia también hace ver la importancia del arrepentimiento porque es un mandamiento de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres del mundo, todos los hombres de todas las naciones, si quieren alcanzar la salvación, quien quiera que sea, debe arrepentirse. Esa es la única manera, es el mandamiento que ha dado Dios. Nadie en ninguna parte del mundo, ningún ser humano puede recibir la aprobación de Dios sin haberse arrepentido. Estos textos y otros más muestran lo esencial, la importancia que tiene el arrepentimiento para alcanzar la salvación de Dios. Sin arrepentimiento no hay ninguno de estos favores de parte de Dios. No hay vida espiritual, no hay perdón de pecados y no hay aprobación de Dios.
al hombre que no se arrepienta de sus pecados. Analicemos ahora el segundo punto de la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida. ¿Qué cosa causa el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es causado por la tristeza según Dios. La Biblia define bien acerca de la tristeza según Dios. Pablo, en su libro de 2 de Corintios, capítulo 7, 9 y 10, nos hace ver la importancia que tiene o qué cosa causa el arrepentimiento verdadero. 2 de Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10, dice: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo define que la tristeza según Dios produce arrepentimiento y la tristeza según el mundo produce muerte. El verdadero arrepentimiento es posible únicamente cuando uno está sinceramente contristado de haber ofendido a Dios por medio de sus pecados. Uno reconoce que ha fallado a Dios, uno se da cuenta de que ha ofendido a Dios por medio de su pecado. Esta tristeza según Dios es comprender que con el pecado insultamos a Dios, maltratamos a Dios, lo avergonzamos y lo lastimamos, exactamente como un mal hijo avergüenza, insulta y lastima a sus padres. Es ese lo que hace sentir al hombre el deseo de arrepentirse según Dios. Se da cuenta que ha ofendido a Dios, se da cuenta que ha insultado a Dios. Esa tristeza, según Dios, es lo que le producirá arrepentimiento. En el libro de Mateo, capítulo 27, veamos lo que no es el arrepentimiento. En el libro de Mateo, capítulo 27, en uno de los ejemplos basados en Judas, el Iscariote, veamos lo que no es el arrepentimiento. Mateo 27, 3 al 5 dice: Entonces Judas, el que se había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue y se ahorcó. Vemos aquí la tristeza producida en Judas. Él sintió remordimiento por haber pecado. Uno puede lamentarse de haber pecado, por la vergüenza que el pecado produce, por el temor al castigo. Judas sintió ese remordimiento de haber traicionado a Jesús. Pero ¿sabe qué? Judas, a pesar de ese remordimiento, Judas no se arrepintió. Uno puede llegar a sentirse profundamente triste de haber pecado y aún así no estar arrepentido. Esto nos demuestra que el arrepentimiento es más que sentir remordimiento por el pecado. Esto no es la tristeza según Dios. Esta es la tristeza, en el caso de Judas, es la tristeza según el mundo, que no produce arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 37, 38, leamos una escena de que lo que tampoco no es arrepentimiento. Cuando Pedro estaba predicando a los judíos en el día de Pentecostés, esto fue lo que sucedió. 37 y 38 de Hechos 2. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos se sintieron culpables de su pecado, pero el arrepentimiento es más que declararse culpable de pecado. Pablo señaló los pecados de los judíos que le escuchaban. Sus palabras compungieron sus corazones y los llevaron a clamar: ¿qué haremos? Pedro no interpretó el estar compungidos como una señal de arrepentimiento, porque Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense.
Ellos tenían que demostrar que estaban arrepentidos, obedeciendo las indicaciones que daba el apóstol Pedro. Y esto fue entonces más que declararse. El arrepentimiento es más que declararse culpable. Si esto no genera un cambio, no tiene mucho sentido. Si uno siente remordimiento de haber hecho algo malo y no genera ningún cambio, no es arrepentimiento. En el libro de Lucas 22:62 podemos ver el ejemplo de Pedro. Pedro demostró una verdadera tristeza y un verdadero arrepentimiento de haber fallado a Dios. Conocemos la historia de Pedro, como él negó al Señor en 3 oportunidades y luego él lloró amargamente, que Pedro demostró su arrepentimiento inmediatamente con un cambio drástico en su actitud hacia el Señor. Pedro realmente se arrepintió. Pedro realmente cambió su actitud hacia el Señor de lo que él había hecho antes y lo que ahora estaba dispuesto a hacer. Eso es, mis amigos, el arrepentimiento. Esto es causado por la tristeza de uno haber fallado a Dios, de uno de haberle ofendido a Dios con nuestros pecados, con nuestras faltas. Uno reconoce que ha fallado a Dios y busca su gracia, busca su perdón. Obviamente genera un cambio en su vida. Analicemos el punto número 3 acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente que resultará en un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de mente que va a resultar en un cambio en nuestro modo de actuar. Va a cambiar nuestras actitudes. Si realmente buscamos a Dios, si realmente queremos acercarnos a Dios, nuestras vidas deben generar un cambio y ese cambio tiene que ser visible. Leemos un ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 21. En el libro de Mateo, capítulo 21, versos 28 y 29, el ejemplo de uno de los hijos. Mateo 21, 28. En la parábola de los 2 hijos vemos un ejemplo. 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Vemos en este ejemplo, al principio este joven no quería ir, pero luego cambió su mente, luego se arrepintió, cambió su modo de actuar y obedeció. En este caso de este joven, obedeció. Al principio no quería obedecer a su padre y no lo iba a hacer, pero cambió de parecer, se arrepintió, fue a hacer lo que su padre le había ordenado. Si no nos arrepentimos, significa que no queremos obedecer a Dios. Pero si nos arrepentimos, significa que estamos decididos a hacer lo que Dios nos manda que hagamos, en vez de hacer lo que nosotros queremos. Eso es arrepentimiento. El resultado de este cambio de mentalidad resultará en que haremos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Eso genera un cambio de mente, un cambio de parecer. Uno llega a entender que es la voluntad de Dios, es lo más indicado, lo más apropiado, lo más correcto, y uno decide hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Eso demuestra que la persona se ha arrepentido. La Biblia muestra muchos ejemplos acerca del arrepentimiento. En una oportunidad, Juan el Bautista decía a los judíos, descendientes de Abraham, Dios puede levantar hijos aún de las piedras, así que no se gloríen de que son hijos de Abraham. Más bien decía Juan el Bautista en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Digno de arrepentimiento. El arrepentimiento debe efectuar una transformación de vida para que sea un arrepentimiento genuino. No solamente son palabras, sino son acciones. El verdadero arrepentimiento producirá frutos del arrepentimiento. Y esto se encuentra en llevar una vida reformada. Por lo tanto, es muy necesario que realicemos estos frutos, pues, dignos de arrepentimiento. Deben ser visibles. En pocas palabras, el arrepentimiento
es dejar lo malo y aprender a hacer lo bueno. Tenemos que dejar lo que es malo y aprender constantemente a hacer el bien. En el libro de Isaías nos da un ejemplo de esta enseñanza. Isaías capítulo 1, versos 16 al 18. Leo así. Dice Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, dejad de hacer lo malo. Eso es lo que nos pide Dios a todos los hombres. Basta, dice Dios, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, aprendan a hacer obras buenas, dejen todo lo que va contra mi voluntad, dice Dios. En pocas palabras, pues, entonces el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Dios nos va a enseñar a través de su palabra las cosas buenas, las cosas que debemos practicar. Ya hemos visto anteriormente que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir al hombre en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3, 16, 17. Por lo tanto, debemos entender de que aunque Dios nos manda dejar lo malo y aprender a hacer lo bueno, no significa que vamos a llegar al punto de no cometer ningún pecado. No significa eso. El arrepentimiento no es la perfección. Vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9, la enseñanza que da Dios sobre este punto. Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuche esto en verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan está hablando a cristianos y Juan está diciendo que aún siendo cristianos vamos a cometer pecado, vamos a fallar. Por lo tanto, el arrepentimiento no es la perfección. No significa que uno va a ser impecable, sin pecado, de ahí en adelante, después de su obediencia. Por eso, las personas no deben aplazar la obediencia al Evangelio hasta lograr la perfección, porque mis amigos, eso nunca sucederá, eso nunca llegará. Nosotros necesitamos simplemente aprender a hacer el bien y si cometemos una falta, pedir perdón a Dios, como dice Juan a los cristianos. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Por lo tanto, queremos instar y motivar a todas las personas que están buscando a Dios que no aplacen la obediencia pensando en lograr la perfección. Eso nunca ocurrirá. Nunca podremos ser perfectos en obediencia, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aprender a hacer el bien y aprender a dejar lo malo. Finalmente, vamos a ver como punto número 4 algunas razones por las cuales debemos arrepentirnos. Y en realidad las razones estas razones que vamos a presentar son muy importantes para que nos arrepintamos. Primeramente, es un mandamiento de Dios. Dios, el creador de todas las cosas, Dios que nos puso en su creación, en este mundo, Dios el que ha puesto leyes espirituales, Dios es el que ha determinado un día de juicio, Dios es el que ha determinado un lugar eterno en el cielo y un lugar de castigo en el infierno. Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, leo lo siguiente una vez más. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está establecido que un día Él juzgará al mundo. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios dice, viene un juicio, deben arrepentirse para no ser hallados culpables o para no ser condenados. Es un mandamiento de Dios. Dios quiere salvar al hombre pecador, pero no lo puede hacer si el hombre no se arrepiente. Necesita arrepentirse. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 22, vemos también una enseñanza de la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 22. Con respecto a este tema, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Debemos arrepentirnos, amigos, porque si queremos ser perdonados, la única forma de lograrlo es a través del arrepentimiento. En Hechos 11, 18, una vez más voy a leer ese texto. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Dice lo siguiente, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también ha dado a los gentiles Dios arrepentimiento para vida espiritual, comunión con Dios. Es muy necesario para poder tener la vida espiritual que Dios ofrece y por medio del cual Dios quiere bendecir, es necesario arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay estas cosas. Jesús dijo en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Hay muchas razones para no perecer, para no ser condenados, para recibir el perdón de Dios. Tenemos razones suficientes en la Biblia. Mis amigos, el tiempo y la eternidad se encargarán de convencernos que la decisión más trascendental en la vida de un hombre es la de arrepentirse. Delante de Dios son dos caminos por los que la humanidad transita, el camino del arrepentimiento o el camino de la rebelión. Dios dijo en Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del pecador o del impío, sino que se vuelva de su camino. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que el hombre sea castigado con la muerte eterna, pero no lo salvará si el hombre no se arrepiente. ¿Por qué morirá usted? Que Dios te bendiga. Amigos, en esta lección estaremos estudiando el plan de Dios para salvar al hombre, pero estaremos enfocando acerca de la confesión de la fe. El creyente se da cuenta de que está perdido, separado de Dios por causa de sus pecados, que no hay ninguna otra esperanza para él, ni ningún otro nombre por medio del cual él pueda encontrar la salvación, excepto por medio de Jesucristo. El creyente acepta que Cristo murió por sus pecados conforme al plan que Dios ha revelado en las Escrituras. El creyente confiesa esa verdad de que Cristo se levantó victorioso de la tumba para luego ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios. El creyente confiesa esa gran verdad. El creyente acepta, por lo tanto, a Jesús como Dios, como Señor y como Salvador, expresando su voluntad de seguirlo a Él donde quiera que el Señor le conduzca. Por lo tanto, la confesión de fe es una declaración pública de esa fe en Cristo que antecede a la salvación. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de confesión que hicieron sobre Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, como el enviado para obtener la salvación. Lo confesó públicamente Juan el Bautista. Otro que hizo una declaración pública fue Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús fue aprobatoria. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En base a estos textos bíblicos, nosotros podemos ver y observar que Cristo requiere que nosotros le confesemos públicamente, que hagamos una confesión de nuestra fe delante de los hombres. Vamos a ver el primer punto. El primer punto es la confesión de fe es indispensable para la salvación. Si queremos que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, nos reconozca delante del Padre Celestial, es necesario que nosotros primero lo reconozcamos delante de los hombres, o que nos reconozcamos delante de los hombres como discípulos de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 10, versos 32 y 33, dice así la palabra de Dios. Jesús dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si queremos que Jesús nos reconozca delante del Padre, nosotros tenemos que reconocerlo primero a Él delante de los hombres. Tenemos que identificarnos delante de los hombres como discípulos de Cristo. Si no lo hacemos, ya sea por miedo o ya sea por vergüenza, Cristo tampoco nos reconocerá delante del Padre. En este paso que nos compromete públicamente es esencial para entrar en Cristo y de esa manera recibir la salvación que Él ofrece. Claramente expresado en este texto de Mateo 10, 32 y 33. Es necesario reconocerlo a Él delante de los hombres, confesar con nuestros labios delante de los hombres que Él es nuestro Señor, para que el Padre también nos reconozca. Él nos reconozca delante del Padre. Si no lo hacemos, Él no lo hará tampoco delante del Padre. Mis amigos, no basta creer en el corazón que uno cree en Jesús. No basta recibir a Cristo en el corazón. La fe que tenemos tiene que ser confesada con los labios para alcanzar la salvación. Este es algo requerido en el Nuevo Testamento. Este es algo que requiere Dios de parte de sus seguidores, de parte de sus discípulos. No podemos ser discípulos en secreto, no podemos ser discípulos discretos o en privado. No se puede ser seguidor de Cristo de esa forma. Tenemos que confesar con nuestros labios. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, también dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigos, todo creyente, todo aquel que quiere seguir a Jesús, debe proclamar con valor y con sinceridad que Jesús es el Señor de nuestra vida y que le vamos a ser fieles a Él. La idea de que uno puede recibir a Cristo en su habitación no es bíblica. Es una opinión humana que no trae ninguna bendición de parte de Dios. Nosotros necesitamos confesar públicamente, con valor y con sinceridad, declarar a los hombres que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Vamos a ver el punto número 2 acerca de la confesión como algo indispensable antes del bautismo. Para ser bautizados tenemos que creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero también es necesario declarar esa fe públicamente. Esto no necesita hacerse ante muchas personas. Vamos a ver un ejemplo de cuando Felipe bautizó al etíope o al eunuco. Solamente el eunuco o el etíope confesó delante de un solo hombre. No requiere que haya mucha gente para hacer esta declaración antes del bautismo. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38, leemos este episodio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Vemos en este ejemplo el etíope confesó su fe ante Felipe y fue bautizado. La confesión de fe, mis amigos, no es una confesión de nuestros pecados, sino es nuestra fe en Jesús, es declarar nuestra fe en Jesús como nuestro Señor, como el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconocer la divinidad de Cristo. Es esta declaración, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, la que es importante y realizarse antes de ser bautizado. Todo hombre antes de ser bautizado debe declarar esta frase tan importante que por casi 2000 años, sencilla pero profunda, ha sido declarada por todos aquellos que luego llegaron a ser bautizados y entraron en Cristo Jesús. Una pregunta para usted. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué impide que usted sea bautizado? Vamos a ver ahora el tercer punto acerca de la importancia de la confesión de fe. La confesión de fe debe ser una expresión de nuestra fidelidad a Dios sobre la fidelidad de los hombres. Debemos los creyentes entender de que debemos ser fieles al Señor antes que ser fieles a los hombres. Debemos ser fieles a Dios. Es una gran tragedia que muchas personas hayan tenido la oportunidad de confesar a Jesús, pero no lo hicieron, porque buscaron más la aprobación de los hombres, buscaban más la gloria de los hombres. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43, nosotros vemos un ejemplo de un acontecimiento trágico en la vida de algunos hombres que no confesaron a Jesús. En el libro de Juan, capítulo 12, 42 y 43, dice así: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, hablando de Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es una tragedia. Qué trágico lo que está ocurriendo aquí. Estos hombres llegaron a creer en Cristo. ¿Quién era? El Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Pero por causa de los fariseos, por causa de los hombres, no lo confesaban. Tenían miedo confesar a Jesús con sus labios delante de los fariseos, delante de los hombres. La razón para no ser expulsados, por las consecuencias que esto traería. Ellos hicieron esto porque no buscaban la gloria de Dios, no amaban la gloria de Dios, amaban más la gloria de los hombres. Esto es una tragedia, esto es algo lamentable, esto es algo que tristemente puede volverse a repetir. Muchos no están dispuestos a confesar a Cristo Jesús delante de los hombres, por vergüenza, por miedo, por represalias o consecuencias negativas que puedan haber en sus vidas. Mis amigos, debemos amar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Esto es una tragedia, en este caso que hemos mencionado. Cuando Cristo verdaderamente es aceptado como Señor y Salvador, no debe haber vacilaciones, no debe haber dudas. Uno debe hacerlo saber a los demás, no importan las consecuencias. Es mejor buscar la aprobación de Dios, es mejor buscar la gloria de Dios, no buscar la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres. ¿Qué amamos más? ¿Qué ama más usted?
¿Busca más la aprobación de los hombres o busca usted la aprobación de Dios? ¿Qué es lo que realmente busca? Debemos ser honestos. Si Jesús es el Señor, y lo sabemos por todas las evidencias que tenemos, nuestro corazón lo cree, pero necesitamos, como dice Romanos 10, 9 y 10, confesar con nuestros labios lo que hay en nuestro corazón acerca de Cristo, que Cristo venció la muerte, que Cristo ascendió a los cielos con poder, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el único que nos puede dar vida eterna y perdón de pecados, que su sangre es suficiente para redimirnos de todos nuestros pecados. Tenemos que declarar públicamente a todas las personas, a todos los hombres. Debemos buscar la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. No sea que nos pase lo que pasó en este grupo de hombres. No importa cuáles sean las consecuencias, busquemos siempre ser fieles a Dios antes que ser fieles a los hombres. Para ir concluyendo con esta parte, con esta lección, nuestra confesión de fe empieza en los días de nuestra conversión. Y esta confesión de fe nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, hasta el final de nuestra existencia. Siempre tendremos que declarar delante de los hombres que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Rey y Redentor. El incrédulo o el dudoso vacila y se esconde, pero el que cree con todo su corazón confesará ante los hombres, ante el mundo entero, bajo cualquier circunstancia, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No se acobardará, no temerá, no tendrá miedo, no tendrá vergüenza. ¿Cómo avergonzarse del Hijo de Dios? ¿Cómo avergonzarse de aquel que murió por nosotros, de aquel que derramó su sangre, de aquel que ofrendó su vida para darnos vida eterna y perdón de pecados? ¿Cómo no declararle públicamente delante de todos? Pero los incrédulos y dudosos se esconden y no lo hacen. Mis amigos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 15, hay una lección muy importante para nosotros que debemos escuchar. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, escuche esto, Dios permanece en él. Dios permanece en él y él en Dios. Qué importante es esta declaración. Qué importante es confesar a Dios delante de los hombres. Esto, mis amigos, debe animarnos muchísimo. Si confesamos a Dios o confesamos a Jesús como el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en él y él permanece en Dios. Hermosa declaración de la palabra del Señor. Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. Jesús hizo la siguiente pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? La respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El elogio de Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mis amigos, ¿quién piensa usted que es Jesús? ¿Quién piensa usted que es Él? Si usted cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, y lo confiesa con sus labios delante de los hombres, usted también será bienaventurado. Es importante, recuerde, que la confesión se haga antes del bautismo. Es importante hacer la confesión delante de los hombres. Es importante que esta confesión sea siempre dada como fidelidad a Dios, antes que la fidelidad a los hombres. Nosotros debemos declarar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Y no debe haber ningún momento que esto no pueda realizarse. No debemos escondernos ni avergonzarnos de ello. Usted también
diga, como dijeron estos hombres, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios bendito. Gracias por tu atención. Hasta la próxima lección. This is a production of World Video Bible School. To God be the glory.